El Textus Receptus. En el siglo XV, el invento de Juan Gutenberg, la imprenta de tipos movibles, produjo las más trascendentales consecuencias para la cultura y la civilización occidental. De allí en adelante, podían reproducirse copias de libros más rápida y económicamente y con un grado de perfección hasta entonces nunca alcanzado. Muy apropiadamente, la primera impresión importante de Gutenberg fue una magnífica edición de la Biblia. El texto era el de la versión de Jerónimo, la Vulgata Latina, la cual fue publicada en Maguncia entre 1450 y 1456. Sin embargo, con excepción de algunos pasajes, el Nuevo Testamento griego tuvo que esperar hasta 1514 para ser impreso. Dos razones se le atribuyen a esta demora de casi 70 años. La primera de ellas fue lo difícil y costoso que resultaba la producción de tipos griegos de fundición necesarios para un libro de considerables dimensiones. La segunda y más importante razón que demoró la publicación del texto griego fue sin duda el prestigio de la Vulgata Latina. Las traducciones en idiomas vernáculos no anulaban la superioridad del texto latino del cual provenían, pero la publicación del Nuevo Testamento griego ofrecía a cualquier erudito conocedor de ambas lenguas una herramienta con la cual podía criticar y corregir la Biblia oficial de la Iglesia romana. No obstante, en 1514 salió de la imprenta el primer Nuevo Testamento griego como parte de una Biblia políglota. Planeada en 1502 por el cardenal Cisneros, el texto hebreo, arameo, griego y latino fue impreso en la ciudad universitaria de Alcalá, una magnífica edición denominada Biblia Complutense. A pesar de que el texto complutense fue el primer Nuevo Testamento griego en imprimirse, no fue el primero en ser publicado, esto es, puesto en circulación. Tal fue la edición preparada por el famoso erudito y humanista holandés Desiderio Erasmo de Róterdam. No se puede determinar exactamente cuándo decidió Erasmo preparar la edición del Testamento griego, pero durante una visita a Basilea en agosto de 1514, discutió con el editor Froben, posiblemente no por primera vez, la posibilidad de tal volumen. Sus negociaciones parecieron haberse roto por algún tiempo, pero fueron restablecidas durante una visita de Erasmo a la Universidad de Cambridge en abril de 1515. Fue entonces cuando Froben lo importunó a través de un mutuo amigo, Beatus Rhenanus, a fin de que se hiciera cargo inmediatamente de la edición del Nuevo Testamento griego. Sin duda, Froben, habiendo oído la salida inminente de la Biblia políglota española y percibiendo que el mercado estaba listo para una edición del Nuevo Testamento griego, deseaba capitalizar la demanda antes que la obra de Cisneros fuera concluida. Así, la propuesta de Froben, que fue acompañada por la promesa de pagar a Erasmo tanto como cualquier otro pudiera ofrecer por tal trabajo, aparentemente llegó en el momento oportuno. Habiendo ido nuevamente a Basilea en julio de 1515, Erasmo esperaba encontrar manuscritos griegos suficientemente buenos como para enviarlos al impresor y luego presentarlos juntamente con su propia traducción latina, en la que había venido trabajando de forma intermitente durante algunos años. No obstante, con disgusto pudo comprobar que los únicos manuscritos disponibles para ese momento requerían de cierto grado de corrección antes que pudieran ser usados como copias de impresión.
El trabajo comenzó el 2 de octubre de 1515 y solo 5 meses después, el 1 de marzo de 1516, la edición entera había sido concluida en un gran volumen folio de aproximadamente 1000 páginas, que, según el propio Erasmo declaró más tarde, había sido precipitado antes que editado. Debido al apresuramiento de la producción, el volumen contiene cientos de errores tipográficos. Al respecto, Scrivener declaró: Es el libro con más errores que he conocido. Por cuanto Erasmo no pudo conseguir ni un solo manuscrito que contuviera el Nuevo Testamento completo, se vio obligado a utilizar varios para las distintas partes del mismo. Para la mayoría del texto se basó en 2 manuscritos, más bien inferiores, de una librería monástica de Basilea. Uno de los Evangelios y otro de Hechos y Epístolas, ambos con fechas aproximadas al siglo XII. Erasmo comparó los manuscritos con 2 o 3 de los mismos libros, corrigiendo ocasionalmente para el impresor, bien al margen o entre líneas del mismo manuscrito. Para el libro de Apocalipsis no tenía sino un manuscrito, también del siglo XII, que había tomado prestado de su amigo Reuchlin, y al cual desafortunadamente le faltaba la última hoja. Para estos versículos, lo mismo que para otros pasajes en donde el texto griego de Apocalipsis y el comentario al cual venía adjunto resultaban indistinguibles por estar tan mezclados, Erasmo dependió de la Vulgata latina y tradujo así del latín al griego. Como era de esperar por tan audaz procedimiento, se encuentran aquí y allí lecturas del griego propio de Erasmo que nunca han sido halladas en ningún manuscrito griego conocido, pero que han sido perpetuadas hasta el día de hoy en las impresiones del llamado Textus Receptus. Incluso en otras partes del Nuevo Testamento, Erasmo introdujo ocasionalmente en el texto griego material tomado de la Vulgata latina. Esto es, en Hechos 9:6, la pregunta que Pablo hace en el momento de su conversión en el camino a Damasco. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo cual es una obvia interpolación procedente de la Vulgata. Esta añadidura, que no es hallada en ningún manuscrito griego en este pasaje, formó parte del Textus Receptus, el cual Casiodoro de Reina tomó como base para su versión en 1569, la cual es perpetuada hasta sus revisiones actuales del siglo XXI. Otra interpolación que no está respaldada por ningún manuscrito griego antiguo y fidedigno es la conocida como el Comma Johanneum, en 1 de Juan capítulo 5 versículos 7 y 8, que Erasmo se vio obligado a introducir en su texto a causa de los ataques de los editores de la Políglota Complutense. En definitiva, el texto del Nuevo Testamento griego de Erasmo está basado no en más de 6 manuscritos minúsculos. El más antiguo y mejor de ellos, el Códice I, un minúsculo del siglo X que en muchas partes concuerda con el texto uncial antiguo, fue el que Erasmo descartó, pues temía acerca de sus posibles errores. La obra de Erasmo de Róterdam fue editada 5 veces, y más de 30 ediciones fueron realizadas sin autorización en Venecia, Estrasburgo, Basilea, París y otros lugares. Subsecuentes editores tales como Melchiorre Sessa, Robert Estienne, Teodoro Beza, los hermanos Buenaventura y Abraham Elsevier, a pesar de haber realizado un número considerable de alteraciones, continuaron reproduciendo vez tras vez esta adulterada forma de texto griego, asegurándole una preeminencia tal
que llegó a erigirse como el texto normativo del Nuevo Testamento, y por más de 500 años resistió, y aún resiste, todos los esfuerzos eruditos por desplazarlos en favor de un texto más fiel. Hasta poco antes del siglo XX, el Textus Receptus ha servido como única base de traducción del Nuevo Testamento a la mayoría de los idiomas vernáculos de Europa, incluido el castellano. Tan supersticiosa y pedante es su inmerecida reverencia que los intentos por criticarlo o enmendarlo han sido considerados como un sacrilegio. Todo esto a pesar de que su base textual es esencialmente un manojo de manuscritos tardíos escogidos al azar, y, por lo menos en una docena de pasajes, su lectura no está respaldada por ningún manuscrito griego conocido hasta el presente.